Las multas es una propuesta de gestión, no de gestión legislativa, porque tendrá una norma que tendrá una legislación para poder poner esa multa. No, puede ser educativo, pero luego es más de gestión. Si yo hago un diseño en el cual tengo medidas de gestión y medidas educativas y que van asociadas, puede funcionar muy bien. Nosotros, ¿cómo hicimos el caso este concretamente de los perros? Bueno, pues había una alumna, una chica que se iba a los parques y que iba mirando a los dueños de los perros si cuando el perro cagaba se le recogía la caca o no la recogía. Y una vez que veía eso, le entrevistaba y le preguntaba por qué recogía o por qué no recogía. Con esa información tuvimos una información que era muy buena para intentar convencer a aquellos que tenían este problema y tenían los argumentos que sus propias propietarios de perros decían en otros lugares. Teníamos hecho una pequeña investigación de diagnóstico de cómo intervenir a nivel de gestión y a nivel educativo. ¿Querías? Nosotros estamos trabajando de los perros en la Comuna 2, que llega el perro y hace su deposición, se coloca una bandera de un color diferente. Entonces la gente cuando va al parque y ve esa cantidad de banderas se pregunta por qué hay tanta bandera en el parque, y huele feo. Entonces están viendo que es una mina y que esa mina, pues por ende, se puede explotar a una persona a pasar. Y hay un arenero y resulta que en el arenero un niño fue a jugar y una bacteria se le fue al ojo y perdió el ojo. Y a raíz de eso, entonces la comunidad se asombró y ya ha ido cambiando la tónica y las personas están recogiendo la caca de su perro. Ha sido un proceso, pero ya en un 100% se ha contribuido más o menos a un 60%. Todavía hay personas, pero estamos en el proceso. Es un buen ejemplo. Veis un poquito el cómo a la hora de intervenir, si no abordamos un tema concreto y un destinatario concreto, podemos aplicar medidas de gestión. ¿Cuáles son las medidas de gestión? Es decir, yo quiero solucionar el problema, pues tengo que trabajar con el gestor de mi departamento, yo encargarme de la parte educativa, pero trabajar con él en diseñar cuál va a ser el plan de intervención a nivel de gestión. ¿Qué actuaciones a nivel de gestión tenemos para resolver un problema ambiental? De alguna forma, tenemos la decisión política, que va a ser importante. Tener el apoyo político para poder intentar intervenir y solucionar el problema. Si no tenemos la decisión política, va a ser muy complicada. Tenemos los recursos económicos. Es decir, si queremos solucionarla, tenemos unos recursos económicos que podemos invertir. Y podemos invertirlo en personal. Nosotros podemos poner más vigilantes para que pongan las multas, o podemos poner más barrenderos para que recojan ellos las cacas. Esos son recursos que estamos poniendo para solucionar el problema. Podemos poner equipamientos, unas bolsitas para que se recoja, o unos dispensarios o algo similar. O podemos poner una tecnología apropiada. Allí en España hay una moto que van con una especie de aspiradora y van por la calle y se van aspirando todas las cacas. Bueno, pues todos esos son medidas técnicas, son medidas de gestión técnica para solucionar el problema que no tienen en cuenta el componente social. Medidas, normas. Lógicamente, si nosotros queremos gestionar un problema, tenemos que definir unas normas, y esas normas se pueden traducir en leyes para que nos permitan gestionar esa problemática. Si nosotros queremos que se recicle papel, pues de alguna forma tenemos que intentar crear unas normas para que todos los centros que tienen papel usen papel reciclado o reciclen el papel. Y dentro de esas normas pueden estar las medidas positivas o negativas. Si son multas, son medidas negativas de persuasión. Si son positivas, yo puedo primar a aquellos viviendas que reciclan más papel, reduciéndoles el impuesto. Por ejemplo, en Europa se está poniendo muy de moda que si tu coche tiene menores emisiones de CO2, pagas menos de impuestos. ¿No? Es una medida positiva. Yo, para primar, siempre son mucho más interesantes las medidas positivas que las negativas. Si yo primo por un buen comportamiento, la gente se va a favorecer. Si yo lo multo, bueno, al final tampoco lo harán, pero si lo intentarán saltar, porque siempre todo el mundo intentamos saltarnos las normas, pero si es positivo, es de un beneficio directo. Entonces, siempre que podamos tener medidas positivas, van a ser importantes. Y lo último,
lo que antes os decía, las alianzas o convenios que yo puedo hacer con otras entidades que comparten el mismo objetivo. Si hay una entidad que se dedica, a una empresa que se dedica a reciclar papel, le va a interesar que los colegios reciclen más papel, porque se va a ver beneficiado. Si yo me alío con esa empresa para hacer esa campaña, voy a tener fondos de esa empresa para sensibilizar a la gente para que recicle papel. Entonces, de alguna forma, estas 5 estrategias van a ser las 5 formas de gestión, que no es competencia del educador ambiental, pero que tenemos que tenerlas claras, porque nosotros a veces tenemos que educar al gestor, porque muchas veces los gestores son de mente cuadriculada, que solamente ve que la única forma de solucionar un problema es comprando una máquina o invirtiendo en un edificio, cuando las soluciones en muchas ocasiones son mucho más diversas. Entonces, es importante que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son las medidas de gestión para solucionar un problema. Pero sobre todo lo que nosotros tenemos que tener claro, cuáles son las estrategias educativas de comunicación con las cuales podemos trabajar. Esas medidas de gestión tienen que ir arropadas por medidas educativas. A mí me gusta hablar de estas 6 grandes estrategias de educación ambiental. Son las 6 grandes dimensiones, las 6 grandes herramientas con las cuales nosotros tenemos para, como educadores ambientales de Cali, poder intervenir en esos grupos sociales para cambiar socialmente sobre un problema concreto. ¿Por qué es una espiral? ¿Por qué yo la planteo como una espiral? Porque cada estrategia implica que tengo más tiempo retenida la neurona de la persona a la cual yo quiero convencer. Es decir, cuanto más tiempo tengo a la persona implicada en mi programa, más tiempo tengo para convencerle de los mensajes que yo le quiero transmitir. ¿Y cuáles son esas estrategias? La más sencilla, la publicidad. La publicidad es la estrategia que actúa en segundos. Es decir, no requiere mucho tiempo. Por eso la publicidad va a actuar fundamentalmente con imágenes muy provocativas y con mensajes muy cortos y muy breves y muy claros y muy directos. La publicidad es la comunicación a la mínima expresión. Tenemos que primero captar la atención, por eso la imagen tiene que ser muy provocativa, y luego mandar un mensaje que sea muy directo y muy concreto para que podamos llegar a la persona de forma inmediata. Bueno, aquí podemos, la publicidad de educación ambiental, aquí podemos hacer todo un debate, pero yo no lo descarto. ¿Por qué? Yo siempre digo que en una campaña política el poner muchos carteles con la foto de un político no sirve absolutamente para nada. Nadie cambia su foto porque haya más carteles de un político que sea más guapo o más feo. Eso sí, crea ambientillo, crea una cierta ambiente de que hay elecciones, pero lo importante no va a ser la foto. Lo importante es de que una campaña publicitaria puede ser efectiva si lleva otras intervenciones en paralelo, si lleva asumado otras actuaciones en la cual se está contando el programa, si ese personaje es creíble, es decir, que lleva asociado otras líneas de intervención distintas. La publicidad también tiene una ventaja, y es de que va dirigida a cualquier tipo de público. Uno de los grandes problemas que tenemos los educadores ambientales es de que siempre llegamos a personas que ya están convencidas. Nosotros montamos un programa y quienes nos vienen a ese programa son aquellos que ya están sensibilizados sobre temas ambientales. Nosotros hacemos una actividad y quienes vienen o son niños o son gente que ya están previamente sensibilizados. Y al final acabamos haciendo educación ambiental como un círculo vicioso sobre gente que ya está suficientemente mojada. Y aquellos que tienen un montón de capas de paraguas para que no mojarse son con los que no actuamos nunca. Por eso, la diversificación de estrategias. La publicidad nos puede venir bien para determinadas circunstancias, para llegar a público que nos es muy difícil llegar en otras circunstancias. La información. El periodista ambiental cuenta las cosas que ocurren. Si nosotros leemos una noticia en un periódico, si vemos una noticia, cuentan en la televisión, en un noticiario, en un telediario, un problema que ha acontecido, de alguna forma estamos recibiendo información ambiental. De hecho, es una de las principales fuentes de información que tiene la gente ahora mismo en la sociedad, la televisión. Ahora, es una información
bastante fría, bastante rápida y que no tiene en muchas ocasiones mucho atractivo. Cuando nosotros hacemos que una información, también la información ambiental pueden ser unos minutos, lo que tú lees en una noticia en el periódico, si hay un programa especial, un documental que dura media hora, 3/4 de hora, puede ser lo más que tú atiendas a un medio de comunicación para leer una temática de un problema ambiental en concreto. Ahora, si esa información cae en manos de lo que antes se llamaban los divulgadores científicos, es decir, los que intentan adaptar esos mensajes de alguna forma, traduciéndolos para que estén hechos en un lenguaje que distintas personas entiendan, o que están hechos con un juego o con una cosa totalmente dinámica para que las personas lo puedan entender mejor. Normalmente, esos son, pues, si se diseña una exposición y yo voy a ver una exposición, esa exposición está hecha con una serie de elementos que luego veremos, que intentan meternos o llegar a nuestra sensibilidad para que entendamos mejor las temáticas que abordan la exposición. Pero fundamentalmente están hechas de una forma lúdica. La información ambiental y el periodismo ambiental se difunde de forma genérica. A quien le llega, a quien no le llega, no le llega. La interpretación ambiental, que es una nueva etiqueta que profundiza un poquito en una forma de hacer educación ambiental, lo que intenta es educar a la gente o enseñar a la gente a través del tiempo libre, a través de una forma entretenida y lúdica. Es quizá uno de los ámbitos que más se están desarrollando de la educación ambiental en los últimos años y que tiene más potencia y más fuerza, que es ¿cómo tenemos la mejor forma de educar a la gente? Cuando se están entreteniendo. Antes, no sé, por allí proponíais lo de los artistas. Si alguien hace una obra de teatro que aborda una problemática ambiental y la solución que tiene esos problemas ambientales, estamos de alguna forma entreteniendo a la gente y a la vez que lo estamos entreteniendo le estamos educando. Por eso el ámbito de la interpretación ambiental es quizá uno de los ámbitos, luego haré más referencia a él, que más potencialidades tiene nuestra sociedad, porque nuestra sociedad cada vez busca más tiempo de ocio, de entretenimiento, de disfrutar, y si nosotros metemos la educación en ese ámbito, es la mejor forma que tenemos de cambiar y de llegar a la gente, ¿no? Ahí también, pues, vamos a tener intervenciones muy cortas, es decir, de tiempos que tiene la gente de ocio, es decir, pues un fin de semana, una tarde, una mañana, es decir, vamos a tener más tiempo de trabajo. Si va a haber una exposición, pues estar 2 o 3 horas. Si va a haber un espacio natural protegido, podemos estar todo un día haciendo una visita guiada con él y contándole y haciendo cosas con él. Bueno, pues de alguna forma ahí tenemos intervención para hacer interpretación ambiental. Educación ambiental formal. Educación ambiental formal es lo que se hace en los niveles educativos de infantil, primaria, secundaria, universidad, formación profesional, es decir, en un ámbito en el cual yo trabajo con unas personas en las cuales tienen una programación que tienen que cumplir y que voy a evaluar esa programación. Yo puedo hacer una programación de educación ambiental de todo un año, de varios años. Yo puedo tener intervenciones puntuales dentro de una programación de otra asignatura. Es decir, tengo grandes periodos de tiempo para poder intervenir. En muchas ocasiones, una actividad de educación ambiental que sea formal puede hacerse también en un contexto no formal, de ocio. Yo puedo ir a visitar una depuradora y esa visita de la depuradora se puede hacer en un contexto no formal, o se puede hacer formal, o se puede hacer en un contexto de un grupo de una parroquia o un grupo de vecinos que va a visitar esa depuradora en un determinado momento. Bueno, pues cualquiera de esos contextos, lógicamente en el no formal voy a tener menos tiempo para trabajar que en el formal, porque puedo tener programaciones más largas. Y por último, la implicación de una persona en una asociación de vecinos, en una ONG, en un programa de voluntariado, es decir, en una implicación social, de alguna forma le puede llevar a que esté toda la vida con una dedicación para solucionar problemas ambientales concretos. Se implica de una forma directa para tener una intervención continua. El objetivo de la educación ambiental es que todos los ciudadanos se impliquen en esa fase de participación, pero es la última fase que muchas veces conseguimos llegar para trabajar con ellos. Bueno, pues estas 6 grandes estrategias
Está la formación y capacitación, que es una variante de la formación, de la educación formal. ¿Por qué? Porque quizás no es muy larga en el tiempo, pero es muy intensiva en el tiempo. Si yo capacito a alguien para ser educador ambiental, lo puedo hacer en 15 días, pero lo he hecho de una forma muy intensiva. Entonces, aunque sea más corta en el tiempo, puede tener una gran intervención. Entonces, estas 6 grandes estrategias son las 6 grandes estrategias que nosotros nos vamos a basar para hacer educación ambiental. En función de los destinatarios con los cuales vamos a trabajar, en función de las circunstancias del programa que antes hemos visto, vamos a utilizar una o vamos a utilizar otra. ¿Cuál va a ser lo mejor? Intentar diversificar y hacer la mayor cantidad posible de estrategias, porque nos va a permitir llegar a distintos tipos de destinatarios. La suma de las medidas de gestión con estas estrategias va a ser lo que nos va a permitir cerrar el ciclo del diseño del programa en el cual nosotros vamos a realizar. Acabo poniendo un ejemplo, si queréis hacemos el descanso o... Bueno, hacemos el break y luego pongo el ejemplo. ¿Queríais de todas formas? Sí. Escuchar. Vamos a hacer, para acabar hoy la sesión, vamos a hacer algo que tiene mucha relación con lo que tú estás planteando. Os lo adelanto, y como aperitivo para el final. En educación ambiental, una de las líneas de investigación más importantes que se han hecho a nivel internacional es la investigación sobre experiencias vitales significativas. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que estamos aquí nos dedicamos a la educación ambiental y para nosotros es algo importante. Si nosotros investigamos qué es lo que a cada uno de nosotros nos ha marcado en la vida para que el medio ambiente y la educación ambiental sea importante, y si lo identificamos, podemos replicarlo para que a otra gente también le sea importante. Entonces, luego en la última parte de la sesión vamos a intentar entre todos saber qué es lo que tenemos en común en nuestras vidas que nos han marcado, y que de alguna forma eso que nos ha marcado es lo que nos ha hecho que los temas ambientales y de educación ambiental sean prioritarios para nosotros. Si nos ha marcado a nosotros, puede ser también un elemento de cambio para otras personas. Vamos a hacer luego la actividad y luego, si quieres, después de que hagamos y lo que salga, luego discutimos si lo que a nosotros nos ha marcado es una buena estrategia para producir cambios en los jóvenes o en las generaciones futuras. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más antes de irnos a descansar? Yo he tenido alumnos que se han estado dedicados a hacer programas en ese sentido para una empresa, una gran empresa. Aquí lo que tienes que identificar es lo mismo, es decir, con qué estrategias vas a trabajar. Si tú, la empresa tiene que estar, si tú lo enmarcas dentro de un modelo de certificación de ISOs, está bien que lo contextualices ahí. Depende de la empresa. Si es una empresa que es más administrativa, el que cada día aparezca, nada más encender el ordenador, una pantalla con un mensaje determinado y que cada día vaya cambiando ese mensaje, puede ser una forma de que estamos haciendo
una educación ambiental que tiene algo de formal, pero que también tiene algo de interpretación y de publicidad, si es provocativa esa pantalla. Es decir, ese pantallazo que tú no vas a encender el ordenador, te da el computador, de alguna forma te está mandando un mensaje a todos los trabajadores que en esa empresa trabajan en la parte administrativa con computadores. Y ahí vas metiendo los mensajes sobre las problemáticas que quieres abordar. Luego os pondré también un ejemplo, es decir, si yo que tengo que trabajar con ellos, pues tendré o bien que darles alguna sesión o primarles por sus buenos comportamientos. Luego voy a contar el ejemplo cómo hemos actuado nosotros en la universidad con el tema del papel y con las personas que hacían fotocopias. Si tú quieres trabajar dentro de una empresa para un problema determinado, sigue la misma metodología. Lo que pasa es que habrá algunas, no voy a hacer quizá interpretación ambiental en el sentido de lúdico dentro de una empresa, pues no será a lo mejor el ámbito más apropiado, pero sí tengo que utilizar las estrategias de gestión. En la empresa, las estrategias de gestión van a ser muy importantes si sumamos algo a nivel educativo. Pero luego veremos algún ejemplo. ¿Alguna preguntita más? Venga, pues descansamos un poquito y volvemos. ¿Vale? Wilson.